Hola, ¿qué tal? Saludamos a toda nuestra audiencia. Yo soy Gustavo Soto. Reciban un fuerte y caluroso abrazo desde aquí, desde Houston, desde la ciudad espacial. Recuerden que estamos en Now Media Televisión, la primera cadena bilingüe de los Estados Unidos. El día de hoy en nuestro programa tenemos un invitado especial que sí o sí, créame, que te va a ayudar a transformar y a revolucionar tu mente. Él es Arodi, él es ganador de un Latin Grammy 2021 al mejor álbum cristiano en español. Es cantautor de música cristiana y autor del libro 21 hábitos de un verdadero adorador. Hoy nos estará contando una gran e inspiradora historia de vida. Pues bienvenidos y bienvenidas a Mentes Poderosas. Recuerde que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, plataformas digitales y por supuesto nos pueden ver aquí en Houston en el canal 21.10, en Bowman en el canal 27.10, en Atlanta para la comunidad hispana en el canal 22.10, en Lake Charles en el canal 21.10, en Call Station en el canal 14.10, en Eagle Pass en el canal 24, Piedras Negras canal 24, y para ustedes que son amantes de la radio nos pueden escuchar en Chicago en los 102.9 FM y por supuesto en Huntsville en Texas en los 104.3, y si es amante de la tecnología en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y a mí me pueden seguir en todas mis redes sociales como @soy Gustavo Soto. No olvide por favor anteponer el @ para que me encuentren en todas mis redes sociales con el chulito de verificado, es la única cuenta que nosotros tenemos. Pues como les comenté, hoy tenemos gran invitado, Arodi. Es un placer saludarte y bienvenido a este programa Mentes Poderosas y bienvenido a Now Media Televisión, la primera cadena bilingüe de los Estados Unidos. Gustavo, me siento muy contento, muy honrado de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Espero que podamos agregarle valor a todos los que nos acompañen en este día. Claro que sí, Arodi. Yo sé que tú eres un artista súper reconocido, ya nominado Latin Grammy, ganador, pero más que eso quiero regresarme un poquito, porque hay personas que nos ven, muchachos que nos ven, que están en la música, que están en el mundo secular, están todavía por ahí deambulando por la vida, como en algún momento tú lo hiciste, como en algún momento yo lo hice. Y quería preguntarte, ¿cuándo es ese llamado de Dios para tu vida como músico? Bueno, nace desde chico. Yo tuve la oportunidad de nacer en hogar cristiano. Así que desde pequeño conozco del Señor, ¿verdad? Porque es lo que se comía, se bebía en la casa y el ambiente de iglesia. Pero pues Dios no tiene nietos, solo hijos. Así que me tocó hacer la decisión por Jesús y lo hice cuando era un adolescente, tipo 13, 14 años. Wow. Y entonces estoy sirviendo en la iglesia, en los jóvenes, en la música. Y pues como cantaba también desde chico, entonces como que el llamado fue muy natural, se fue dando con espacios, oportunidades que se iban abriendo, pero en algún momento pues empiezas también a tener el testimonio de Dios interno de que hay una asignación que Él te está haciendo, ¿verdad? Y eso lo empiezo a sentir como a los 18, 19 años. Arodi, qué bonita esa historia que vienes de una familia cristiana y que viene encaminado por los pasos del Señor. Pero ¿en qué momento tú agarras y empiezas a pegarle a las ollas y empieza a desbaratar la cocina y empieza a agarrar el micrófono y dice, ay, yo sí realmente tengo la sangre para ser músico? Desde niño, fíjate, más que músico, me gustaba cantar y escribir canciones. Okay. Por supuesto, toco la guitarra, pero no es mi fortaleza, ¿verdad? Como lo es cantar y escribir. Pero empecé a involucrarme en concursos de cantantes, en la escuela, en la iglesia, desde muy chico. Y hay algo bien interesante, fíjate de que a mí me tocó trabajar desde los 8 años, porque mi mamá se queda sola con 6 hijos y entonces nos tocó picar piedra. Y yo empecé a trabajar en una casa, hacía limpieza, barría, trapeaba, lavaba los trastos, hacía mandados. Y
ahí había un perro que se llamaba Toffee. Y la ciudad pues es muy caliente, entonces yo estaba con el trapeador y el trapeador mojado y el Toffee se acostaba en el trapeador mientras yo trapeaba, y entonces usaba el palo de pedestal, y ahí yo me ponía a cantarle al Toffee desde muy niño. Entonces así fue como empieza a nacer el sueño de ser cantante desde muy chico. Wow, qué interesante, Arodi. ¿Y por qué dices, me voy por lo cristiano y no seguramente por lo secular? Hubiese sido como el camino más fácil, y tú sabes que en el mundo cristiano a veces nosotros no le creemos a Dios, ¿verdad? A veces no hemos podido entender que nuestro Padre es rico, que es el dueño del oro y la plata y que abre puertas donde uno quiere, y ese es como el miedo del artista, decir, wow, ¿qué pasaría si me voy por lo si me voy por lo cristiano, que es donde menos dinero hay, dicen ellos, y por qué no quedarme en lo secular, que estoy todos los fines de semana facturando? Fíjate, yo empecé a cantar en concursos de la escuela, luego cuando pasé al básico, y ahí gané el primer lugar en un concurso de cantantes. Y siempre que participaba, o lo hacía con una canción cristiana o con una canción limpia, ¿verdad? Como te acuerdas de Hombre de Napoleón, por ejemplo, o Tu País, o Mi País de Perales, canciones como esas. Entonces gano el concurso, y parte del premio era cantar en una velada de la Reina Nacional. Wow. De todos los institutos, se llamaban institutos experimental, que habían en cada departamento de mi país, Guatemala. Entonces el premio era cantar ahí. Entonces el maestro de música, que era el encargado de esa parte, me dice, bueno, vas a cantar en la velada, pero no puedes cantar una canción cristiana. Wow. Tiene que ser una canción romántica. Y entonces me presenta la canción, la de Luis Miguel, ¿cómo se llama? Muy famosa esa canción en ese tiempo. Tú, la misma de ayer, la incondicional. Ajá, la incondicional. Y entonces esa era la canción que tenía que cantar. Y él sabía que yo era cristiano, y yo estaba en eso. Era un adolescente, ¿verdad? Ya había hecho mi decisión por Jesús, pero entro en esa crisis en esos días. Y me dice, tienes una semana para decidir. Si tú no vas a cantar esta canción, pues le vamos a dar el lugar al que se ganó el segundo lugar. Wow. Tú no vas a cantar. Wow. Y entonces, hablando con mi mamá, me dice, bueno, tienes que tomar una decisión. Es probable que si cantas ahí, a partir de ahí, tú sigas otra línea, ¿verdad? Y entonces esa semana fue bastante complicada, porque era una decisión, ¿verdad? Al final del día llego y me dice, y te esperamos para tal día que va a ser el ensayo, empiezan los ensayos. Entonces, ese día del ensayo, mi respuesta fue no ir. O sea, terminé no yendo, y con eso diciéndole que no, y renunciando a mi privilegio que tenía. Cabe destacar que por lo menos 2 de los mismos cantantes que cantábamos en ese tiempo, que a veces ganaba uno, a veces el otro, unos años después los contratan 2 bandas más populares de mi país, que las que tocaban en todos los bailes, y las que de las 2 o 3 que viajan continuamente, incluso todavía a Estados Unidos. Entonces ellos se fueron por ese lado. Es muy probable que por ahí me hubiera ido yo, ¿verdad? Claro. Sin embargo, decidí pues en ese momento, pues simplemente por no cantar en ese evento, ¿verdad? Claro, fue un par de aguas, ¿cómo se dice? Parte de aguas. Pero lo más importante, Arodi, lo más bonito fue que tú le creíste a Dios. Le creíste a Dios en ese momento, porque fácilmente te hubieses podido ir por esa línea, el dinero, la fama, mujeres,
la rumba, los viajes, lo que nos ofrece, lo que nos ofrece el mundo a nosotros, y te lo digo porque estuve también en los medios de comunicación seculares en una época, y pues al final del día eso es lo que ofrece el mundo, ¿no? Hasta que conocemos del Señor, hasta que conocemos de esa bondad y de esa misericordia del Señor. Arodi, yo quería preguntarte, ¿cuáles han sido tus mejores logros y cuál ha sido ese proceso para alcanzarlo? Porque todo no es color de rosa, como dicen por ahí. ¿Algún proceso duro tuviste que vivir para llegar hasta donde estás hoy en día? Bueno, y tú lo dijiste, mi vida ha sido una vida de procesos, ¿verdad? Pues mi primer logro al final del día, ya que marcó como la ruta del resto de mi vida, fue hacer mi primera grabación. La hice como artista independiente. Wow. O sea, complicado, y me mantuve durante 30 años como artista independiente picando piedra por acá, por allá. Pero de pronto, en medio de la pandemia, mira, y no solo la pandemia, yo empecé a viajar a Estados Unidos, viajé por 20 años, y de pronto en el 19 me quedo sin visa. No me la quitan, sino que no me la quisieron renovar. Wow. Entonces en el 19 me quedo sin visa, mi economía vuelve a caer, y luego se vino la pandemia. Entonces en medio de la pandemia yo no estaba preparado económicamente para estar sin trabajar, o sea, sin salir a cantar y llevar algo a casa. Y entonces la pandemia tuvo el potencial de matarme emocionalmente, espiritualmente, claro, y claro, económicamente. Claro. Pero en medio de esa situación empiezan a nacer canciones, y en fe y en obediencia, porque no era momento para hacer un disco. Grabé el álbum Ya Me Vi, fíjate. Y eso fue entre el 2020, lo terminamos en el 2021. No me preguntes cómo hicimos para pagarlo, porque fue milagro tras milagro de provisión. Terminamos el disco, lo inscribimos a los Latin Grammy. Cuando empiezan las votaciones, nos dimos cuenta que estábamos compitiendo con figuras como Ricardo Montaner, Gilson en español, y unas figuras grandes en la industria de la música, y nosotros, artistas independientes, sin presupuesto para promoción, un tercermundista. Así que el escenario era prácticamente sin ninguna oportunidad, pero para ponerlo más rápido, terminamos ganando el Latin Grammy. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y entonces se dice fácil, pero dentro del proceso pues hubo momentos frustrantes, de ansiedad, de depresión probablemente, pero el Señor nos sacó adelante, y aquí estamos. Mira que esas son las historias que a mí me encantan, porque siempre los que estamos en este mundo contamos las historias bonitas, pero me encanta que tú eres vulnerable, abres tu corazón y dices, sufrí estrés, depresión, ansiedad, y seguramente uno pierde la fe en ese momento y uno dice, pero ¿yo qué estoy haciendo, Dios mío? Si estoy trabajando para tu obra, no me llega el recurso que necesito, no me abres las puertas que necesito, no conecto con las personas que necesito, y a veces decimos y empezamos, ¿por qué? Pero ¿cómo entender el para qué, Arodi? El para qué. Mira, dentro de esa, yo me reuní con un amigo. Bueno, él llegó a visitarme y estuvimos como hasta las 2 de la madrugada, y le digo, brother, creo que me equivoqué, creo que no debí dejar todo por dedicarme a cantar, a ser cantante cristiano. La verdad me equivoqué.
Y él me dice, nos tratamos de cuñados, aunque no somos cuñados. Hay una historia ahí para otro día. Pero me dice, cuñado, no te equivocaste. Dios te llamó, yo creo en lo que haces y vas a ver cómo Dios te va a sacar adelante. Amén. Y Dios lo hizo. Cuando el día, como a los 2-3 días de la noticia de haber salido nominado, me llama y me dice, ¿te acuerdas de aquella plática que tuvimos aquí a madrugada? Y por supuesto, ¿verdad? Me equivoqué, pues la tenía presente, ¿verdad? Y a veces no entendemos, sentimos que es como un túnel oscuro, y así me sentía, con espesura, una nube espesa sin luz al final del túnel. Y así me sentí por mucho tiempo, pero también por otro lado recordaba las promesas del Señor. Y si ya tú escuchas el disco, Ya me vi, y luego el siguiente, Ya llegó la primavera, son canciones como que si Dios me estuviera cantando. Vístete de fe, confía, toma tiempo para orar. Son canciones que nacieron en medio de esta temporada oscura para mí, pero que de alguna manera las promesas de Dios vienen a ser lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No importa lo tan oscuro que pueda verse, si confiamos en las promesas de Dios podemos salir adelante. Saliste de tu noche oscura, como yo la llamo, Arodi. Y mira, sí, sobre todo esto que tú estás contando es importante, porque a veces nosotros le estamos clamando a Dios y estamos esperando la respuesta de Dios, y a veces el vehículo de bendición y la palabra que tiene la persona o que tiene Dios para con nosotros estaba ahí nada más al lado de tu cuñado, y tú mirando para el cielo y esperando a que Dios respondiera, y tu cuñado te dice: hey, cuñado, créele a Dios, confía, no te desesperes, Él está contigo, sí la vas a hacer, sí la vas a lograr. Y luego que recibes ese gran premio y esa bendición, ¿qué sentiste? Wow, mira, eso fue, ¿qué puedo decirte de lo que sentí? Emociones encontradas. O sea, Dios me hizo recordar momentos difíciles y testimonios a la vez que nos llegan, y me recordó que durante 30 años de ministerio Él había sido fiel conmigo, ¿verdad? Y luego pues que subo y recibo el premio en mis manos, no dudé en darle la gloria al Señor. Le dimos, brother, o sea, abiertamente hablamos mencioné a Cristo, textualmente cité un pasaje de la Biblia donde le da gloria al Señor. Así que aprovechamos el espacio para dar testimonio. Arodi, ¿cómo describirías tú esa relación con Dios, con tu padre, con mi padre, y esto cómo ha influido en la música? Bueno, tu relación con Dios definitivamente va a influir en todo, ¿verdad? A veces creemos que Dios está ajeno a nuestros negocios, a nuestra carrera, y hay carreras que parecieran pues estar lejos de la piedad, como la política, las artes. Claro, yo hago música cristiana y como que obvio, es más, se ve más piadoso lo que uno hace, pero realmente Dios está interesado en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y mira, Dios usa los medios que Él quiere. Él usó el Latin Grammy, en mi caso, para traerme legalmente, darme una residencia y vivir en Estados Unidos, por decirte, ¿verdad? Entonces, son las cosas que uno a veces no entiende de Dios, ¿verdad? Dios me hizo una promesa hace unos años, allá en Nueva York, en una iglesia chica de unas 50 personas, y me dice el pastor, Dios a través del pastor me dice: Arodi, Dios te entrega una llave de oro que va a abrir
todas las puertas que tú desees. Hasta ese momento yo no tenía idea de lo que era la llave de oro que Dios me estaba prometiendo. Pasan los años, me quedo sin visa, se viene la pandemia, una situación oscura, y de pronto viene la nominación, viene el Latin Grammy, y junto con eso se abrieron puertas que estaban cerradas. Entonces Dios me recuerda esa promesa, la llave de oro. Y literalmente, brother, en mi caso, sé que es un premio secular, es un premio mundano, podría decir alguien por ahí, pero en nuestro caso ha sido una herramienta que Dios ha usado para abrirnos puertas que probablemente antes estaban cerradas, ¿verdad? Y estos premios, yo no pensaría que son un mundano. Es lo que Dios permite, cómo conectar donde están estos grandes artistas, y hemos visto que estos grandes artistas han escuchado testimonio en los Latin Grammy, y luego los vemos también en este proceso de conversión, conociendo de Dios. Antes de irme a comerciales, quiero preguntarte, ¿cómo ha evolucionado tu fe a lo largo de tu carrera y cómo se ha reflejado en tu música? Es decir, tú escuchas tu música de hace 10, 15, 20 años a lo que estás componiendo, cantando el día de hoy, ¿y qué sientes? ¿Qué piensas? Definitivamente he madurado en mi forma de escribir. El hecho de haber nacido en hogar cristiano y haber tenido una instrucción bíblica muy fuerte, siempre me hizo como ser responsable de lo que escribía y lo que iba a cantar, ¿verdad? Y entonces, pero definitivamente no es el mismo chico de cuando tenía 18, 19 años, que escribía canciones, claro, con el deseo de que fueran bíblicas, cristocéntricas, después de 40 años, ya un hombre de 50, definitivamente escribe desde otra perspectiva. O sea, tal vez la misma motivación, solo que con más conocimiento, no solo de la Biblia, sino de la historia de la iglesia, de la cosmovisión, incluso de cómo nos ve el mundo y cómo nosotros debemos ver al mundo, ¿verdad? Probablemente hace 40 años, 30, quizá no me hubiera visto yo participar en un premio como los Latin Grammy, ¿verdad? Y quizá mi cosmovisión era, eso no es para los cantantes cristianos, ¿verdad? Pero cómo el Señor nos ha ido enseñando a que es ahí donde tenemos que estar, es ahí donde tenemos que brillar. Y como dijiste, hay artistas que por una intervención como la nuestra empiezan a pensar un poquito más en Dios, en la Biblia, y en nuestro caso pues hemos tenido la oportunidad incluso de orar por algunos artistas y hablarles de Cristo. Así que definitivamente los años y el andar con el Señor nos han enseñado a madurar y aprovechar las oportunidades, las puertas que se abren para dar testimonio de Él, ¿verdad? Claro, Aarón, ¿y qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa comercial? ¿Con qué canción podemos irnos a una pequeña pausa comercial? Si Gus, el operador, nos ayuda ahí para que por favor le pongamos volumen, ¿qué canción te gustaría? Pues me gustaría irnos con la que me provocó ganarme el Latin Grammy, Ya me vi. Ya me vi, se llama así, ¿verdad? Mientras que nuestro operador va buscando la canción, quería preguntarte, ¿dónde pueden escuchar esta música? ¿Dónde la pueden descargar? ¿Dónde la pueden comprar? En todas las plataformas musicales, YouTube, Spotify, iTunes, Tidal, la que tú uses. Estamos en todos lados. Perfecto, vamos a irnos a una pequeña pausa comercial escuchando esta gran canción. Ya volvemos, no se despeguen. Ya me vi cantando en el cielo, junto a millones de lavados por su sangre. Ya me vi
caminando por sus calles, en compañía de millares de salvados. Quizá me Y nosotros continuamos en Mentes Poderosas con nuestro gran invitado el día de hoy, este cantante cristiano, un hijo de Dios, un hijo que nació entre la iglesia prácticamente, como diría alguno de nuestros líderes, nació en la banca de la iglesia. Él es Arodi, por supuesto ganador de un premio espectacular que esperan no solamente los artistas seculares, sino también los artistas cristianos. Y ya hemos visto también muchos artistas allí, como por ejemplo el caso de Alex Campos, también ha estado allí, Ricardo Montaner, Eva Luna y por supuesto nuestro gran amigo Arodi. No te podías quedar atrás, Arodi. Estábamos hablando de ese Latin que recibes en ese momento, nos fuimos con esta canción que te catapultó dentro del mundo cristiano, dentro de la música cristiana y por supuesto honrarte y valorarte por esto que estás haciendo, porque eres un hombre de valor. No todos los hombres que están en el mundo de la música se atreven a cantarle a Dios, Arodi. Pues gracias. ¿Qué decirte? Pues sí, o sea, a veces el camino fácil, pues es más fácil, por supuesto, y valga la redundancia, pero aquí estamos y cantarle a Dios es un privilegio muy, muy especial. Fíjate que cuando estábamos grabando este álbum, Ya Me Vi, en una de las sesiones que yo llegué a grabar mi voz, llegó otro artista muy conocido en Guatemala al estudio y yo salí al baño y el productor también salió a tomar un café. Entonces cuando regreso, y se quedó mi canción sonando. Y entonces este artista estaba adentro del estudio, se queda escuchando. Y entonces cuando yo llego, él estaba con los ojos brillosos, ¿verdad? Y me dice, qué linda música. Él canta precioso, canta muy profesional, o sea, mucho más profesional que yo, pero él estaba llorando ahí. Wow. Me dice, qué linda música, me dice. Y luego, ustedes los cantantes cristianos tienen un privilegio enorme, wow, cantarle a Dios, me dice. Es algo que nosotros no lo tenemos. Y sí, ¿verdad? O sea, poderle cantar a Dios, como tú dijiste, sin duda alguna no se ve la plata que probablemente un artista secular vea, ¿verdad? Pero la satisfacción sin duda alguna es mucho más grande, ¿verdad? Eres heredero del reino de Dios. Eres heredero del reino de Dios. ¿Qué más queremos? Somos dueños de eso y por supuesto la provisión va a llegar, Arodi. Dios siempre está con nosotros y cuando nosotros nos mantenemos fiel y cuando nosotros nos mantenemos en esa conexión con Él, desde el amor, desde la bondad, yo siempre lo he dicho, desde que tú te levantas, oras hasta que te acuestas, si tú te mantienes allí firme. Yo no te estoy diciendo que estando de la mano de Dios no van a venir problemas, no van a venir tentaciones, no van a venir una cantidad de situaciones que se van a pasar por tu vida, pero cuando tú le eres fiel a Dios, Dios responde, Arodi. Definitivamente lo hemos visto, de primera mano hemos visto la provisión de Dios de muchas maneras, que uno dice, alguien podría decir, no sé si tu país se dice, pero en Guate dice, qué leche la que tengo, ¿verdad? Qué pilas que soy, pero no es mi leche, no es mi capacidad, es Dios, ¿verdad? Que de pronto te presenta con alguien. Mira, esta misma entrevista es
Dios que nos conectó un día en una iglesia y nos presentó un amigo tuyo y alguien que yo estaba también conociendo y meses después pues estamos acá en esta entrevista. Claro, don Alfonso, nos conecta don Alfonso Ortiz, colombiano, que ha estado alrededor de muchos músicos, de Marcos Witt, de Marcela Gándara, ha estado también con Alex Campos, con Tales, con Danilo Montero, con una cantidad de personas que han estado allí conectados todos y Dios pone los tiempos perfectos. Dios nos permitió conocernos y hoy estamos aquí. Esto es lo que hacemos a través de nuestro programa, poder llevar la palabra, evangelizar, poderle llegar a las personas grandes, a los muchachos en su idioma y que conozcan de una manera fresca la palabra de Dios. Tenemos que dejar un poco la religiosidad y convertir todo, porque nos han enseñado también en lo religioso que todo es malo, que todo es pecado, y la gente se aleja desde allí. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de bondad, y Dios nos recupera y nos restaura y vuelve y nos levanta. Así es, y mira, a veces uno dentro de los procesos se desespera, ¿verdad? Lo que tú mencionaste a don Alfonso, que nos presentó, pero años atrás yo decía, ¿quién me puede presentar con fulano, con sultano? Y como que no te llega, sientes que no te va a llegar tu tiempo. Pero cuando te mantienes haciendo lo que Dios te llamó a hacer, así no mires la plata, incluso ni la plata que necesitas para hacerlo, porque al final del día vas a necesitar plata para hacer lo que Dios te llamó a hacer, ¿verdad? Pero hay temporadas que no la tienes y que no tienes los conectes pero si Dios te llamó y te dijo, te dio una asignación probablemente en un pueblito, en una iglesita donde quizá nadie te está viendo. Por muchos años me pasó eso a mí en una ciudad, no soy de la capital, soy del interior, una iglesia que probablemente en comparación de Casa de Dios, de Lakewood, es una iglesia sin influencia, donde nosotros nos congregamos por muchos años, pero ahí estuvimos tratándole, no te voy a decir que al 100% siéndole fiel al Señor, pero sí tratando de cumplir con nuestro llamado, con nuestra asignación, y de pronto viene ese boom, ese de pronto de Dios, donde te promueve, ¿verdad? Y quiero usar intencionalmente la palabra promover, porque a veces nosotros estamos tratando de promovernos nosotros mismos, pero si esperamos la promoción de Dios, va a ser mucho que mejor. Entonces la promoción de Dios llega cuando somos fieles. Tú usaste la palabra tentación o prueba, ¿verdad? Y a veces le tenemos miedo a la prueba, pero solo a través de una prueba puedes conseguir una licencia de conducir, una licencia para un dealer, para ser abogado, para tantas cosas, ¿verdad? Solo a través de una prueba puedes ser licenciado ¿verdad? Entonces, las pruebas que Dios nos permite atravesar no es porque sea un Dios malo o por molestarnos, sino porque Él quiere promovernos. Entonces, cuando somos fieles en la prueba y permanecemos y sacamos la calificación que se necesita para ser promovido, es ahí donde Dios nos promueve, ¿verdad? Claro, y lo que la gente no entiende es que a veces dentro de la prueba y dentro del test que estamos haciendo, pues a veces también reprobamos y a veces también perdemos, sí, pero no pasa nada. Hay que caernos, levantarnos, limpiarnos las rodillas y seguir para adelante. Mira, yo lo pongo de una manera. ¿Quieres llegar a las nubes y quieres conectar con Dios? No te puedes montar en un avión si no tienes horas de vuelo. Y hay que empezar a hacer horas de vuelo. Y esas horas de vuelo se llama la vida, las caídas, los desafíos, los retos, las pruebas.
los dolores que nos trae la vida también, el perder un ser querido, el tener una separación, el no poder muchas veces, estando dentro del cristianismo, poder conectar con nuestra familia, poder controlar a nuestros hijos, que eso es un reto impresionante, porque decimos que muchas veces en casa de herrero asadón de palo, ¿verdad? Pero pasa, son pruebas. Pasa. Pero bien curioso, siguiendo con la idea de la prueba, yo acabo de sacar una licencia para un X negocio y entonces saqué el curso. Entonces cuando tienes que tomar la prueba, la evaluación, hay respuestas que tú las contestas fácil y bla bla, pero de pronto dices, ¿y aquí qué es? Y pones lo que crees y te dice el sistema, estaba mala, y te dice, no, es incorrecta, pero en la misma pregunta te está diciendo, en tal inciso, en tal número, aprendimos esto. Entonces yo pude pensar que cuando viene una prueba de Dios, siempre te dice, está el manual, que es la Biblia, y probablemente reprobamos o perdemos una respuesta, pero porque no nos acordábamos qué es lo que decía la palabra, cómo teníamos que hacerlo. Por lo pronto el Espíritu Santo viene y nos recuerda, recuérdate que en el inciso A del libro A está la respuesta. Y entonces cuando tienes ese recurso del Espíritu Santo y la palabra y lo usas, te aferras, pues obviamente las pruebas van a ser más fáciles de sobrellevar, ¿verdad? Y como dices, si lo reprobamos, pues no es el final, no estamos muriendo, estamos pasando una prueba y hay que volvernos a levantar. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y realmente esa es la prueba, eso es lo que hace parte de la prueba, ¿no? O sea, poder nosotros tener esa capacidad de discernimiento, poder tener esa capacidad de decirle a Dios, Dios, aquí estoy, pero échame la mano, ¿sí? Ya, por favor, suéltame un poquito, que ya sacudámonos un poquito, que ya necesitamos. Pero Dios sabe en qué momento, hasta dónde nos va estirando, hasta dónde nos va puliendo, y sabe que sus mejores guerreros Él los va puliendo y Él los va formando para poder llegar a ser ese gran ser humano que tú eres hoy en día, Arodi, y poder evangelizar a través de la música. Y yo quería preguntarte, ahora que tú hablabas también de tu familia, me gustaría profundizar un poquito. ¿Cómo mantienes este equilibrio entre lo cristiano, que es la iglesia, ¿verdad? Entre la música cristiana y la familia también, porque tiene que haber un equilibrio, tiene que haber un nivel. Bueno, se necesita ser intencional para mantener ese equilibrio, y creo que para todo hay tiempo, ¿verdad? Nosotros, desde que los hijos estaban chicos, tratamos de que todos los días, antes de que se fueran a la escuela, leer el proverbio del día, por decirte, ¿verdad? Entonces, minutos, quizás 5 o 10 minutos, eso, pero son como una gota de que están todos los días, y ahora ya son adolescentes, pero podemos ver los resultados. O sea, como decía un pastor que tuve hace unos años, él decía, cuando hablas con un adolescente es fácil saber si se le han leído los proverbios en su casa o no, ¿verdad? Entonces cuando ves cómo, claro, no son muchachos perfectos, tienen su carácter, tienen sus arranques de enojo, como igual nosotros como padres los tenemos, pero en general podemos ver que el haber sembrado la palabra, haber sido intencional, y me gusta la palabra intencional, porque no puedes desarrollar hijos que amen a Dios, que amen su palabra de forma automática. Tienes que ser intencional. Sí, y tiene que haber un proceso. La gente piensa que porque estamos en el cristianismo, entonces
no caminamos y nos levitamos, no nos da rabia, no sentimos angustia, no nos estresamos, no nos da coraje, somos seres humanos y Exacto. familias normales, hasta en las mejores familias sucede. Entonces, ¿por qué en las de nosotros, que nuestro Padre es Dios? Miremos cómo fue la vida de los 12 apóstoles, imperfectos todos, y andaban de la mano de Jesús. Ninguno era perfecto. Imagínate, querían orar para quemar una ciudad. Imagínate. Así de buenos eran nuestros amados apóstoles. Y pues nosotros tenemos todas las luchas normales que toda familia tiene, ¿verdad? Las frustraciones. Esta temporada, casi ya un año, entramos a Estados Unidos en mayo, y pues ha sido un nuevo comienzo, un nuevo empezar, un nuevo aprendizaje, y han habido días, semanas con frustración, ¿verdad? Tanto por el lado del matrimonio como por el lado de los hijos, y me imagino por el lado de ellos también frustrados por algunas formas quizá de actuar y de reaccionar de nosotros como padres. Pero cuando tienes como ancla, como un termómetro, como un GPS, por un lado la Biblia, el Espíritu Santo que está en nosotros, y luego la iglesia local, ¿verdad? No podemos ser cristianos solitarios, y a veces el poder estar en una mega iglesia podría también volvernos cristianos, aunque vamos ahí solitarios porque solo vamos el domingo y no nos involucramos en las cosas el resto de la semana. Y por muy grande que sea una iglesia, hay grupos pequeños, y esos grupos pequeños al final del día son los que hacen la diferencia para nosotros, ¿verdad? Y entonces definitivamente vale la pena congregarnos en una iglesia, ser parte de un grupo pequeño de esas iglesias, y buscar formas de que como familia también tener tiempos para buscar a Dios como familia. Claro, y sobre todo recuerden que la primera iglesia comienza en casa, ¿no? Ni muy ni tan, o sea, la primera iglesia, la primera formación, la primera evangelización en nuestra casa. El domingo acudimos a la iglesia, pero todos los días estamos haciendo iglesia con nuestra familia, con nuestros hijos. Llegar a los Estados Unidos no es fácil, Arodi, pero aquí es donde nosotros tenemos que mantenernos firmes y convencidos de que Dios nos ha amado y que si nos trajo a esta tierra, nos trajo con un propósito, y aquí tenemos que arraigar, aquí vamos a echar raíz, porque Dios te permitió llegar aquí. Pero lo más importante, amén, orar todos los días en familia. No es fácil, el cambio no es fácil, el idioma no es fácil, los hábitos no son fáciles, adaptarse uno al sistema no es fácil, empezar a recibir la primera provisión los 2-3 primeros años no es fácil, pero es un proceso bonito que cuando tú te mantienes firme y fiel a Dios, Él te responde, no te desampara. Amén. Tú lo dijiste, no es fácil, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, viene con Grammy, viene con la vida hecha. No, o sea, venimos a empezar de nuevo, prácticamente, ¿verdad? Pero en 10 meses que tenemos, casi el año, hemos comido todos los días, bro. Dios ha sido fiel. Sí. Es lo más importante, Arodi, y tú eres un hombre de Dios, eres un hombre de fe, y Dios siempre le da a uno la provisión y el recurso que uno necesita. Arodi, ¿qué te ayuda a mantenerte motivado en estos momentos difíciles, en estos momentos de soledad, en estos momentos de crisis? ¿Y cuáles son esos objetivos que tú tienes a largo plazo? Sí, bueno, una de las cosas que hago nuevamente intencional desde hace muchos años es no escuchar noticias. Y eso me ha ayudado a mantenerme sano emocionalmente.
Y mira, o sea, en la Biblia está el caso de Goliat y David, y dice la Biblia que durante 40 días el pueblo, tanto el rey como el ejército, habían escuchado por la mañana y por la tarde a David, a Goliat. Y entonces, imagínate, mañana y tarde. ¿En qué se parece eso a nuestro tiempo? El noticiero de la mañana y el noticiero de la noche, ¿no? Y las noticias son desalentadoras. Entonces, el pueblo, cuando escuchó 2 veces al día durante 40 días el mismo discurso negativo, se llenó de temor. En cambio, David llega, no se expuso a esos 40 días. Claro, escuchó la mala noticia, pero él llegó con otra actitud. Y entonces la forma de escuchar determina mi forma de hablar, ¿verdad? Aquellos escucharon mala noticia durante 40 días y hablaron sin fe, pesimismo. David lo escuchó, pero desde otro canal, y él habló diferente. Y sus resultados pues fueron diferentes. Entonces, sustituyo las noticias malas por noticias buenas que me dan la escritura, y trato, no te voy a decir que todos los días, porque hay días que por alguna razón no lo hago, pero generalmente me expongo por lo menos 10, 20 minutos a la escritura y a tratar de escuchar al Señor para poder afinar. Ahí sí que como se afina un instrumento, mira, un músico cada vez que agarra un instrumento, antes de tocar lo afina, aunque claro, ayer lo afinó, aunque la mañana lo afinó, la guitarra hay que afinarla. Entonces nosotros necesitamos afinar nuestro corazón, nuestro oído, para estar con la misma nota que Dios está sonando, ¿verdad? Entonces, sobre todo, Arodi, afinar nuestros pensamientos, afinar nuestro vocabulario. ¿Qué es lo que yo le estoy trayendo a mi mente? ¿Cuáles son esos pensamientos? Porque por más que Dios me quiera echar la mano, por más que Dios me quiera ayudar, pero si todo el día me vivo quejando, me quejo de la esposa, de los hijos, del sistema, del gobierno, que llueve, que hace calor, que hace frío, que la comida está caliente, que está fría, nada le gusta. ¿Qué es lo que tú estás trayendo realmente a los pensamientos? Y a veces la gente confunde eso con la espiritualidad y conectar con Dios, pero tenemos también que echarnos la mano nosotros mismos y ayudarnos hey, Dios está con nosotros, no tengo por qué temer, debo tener fe, Dios me acompaña, Dios tiene el control, Dios me va a proveer, Dios tiene control de mi economía, de mi familia, de mis hijos, de mis proyectos, del nuevo Latin Grammy que me voy a ganar, Arodi. Amén. y mira, lo que dice la escritura, ¿va? Como piensa, así es el hombre, ¿verdad? Tal como piensa. Por eso es tan importante ser muy exclusivista en lo que escuchamos, ¿verdad? Y escuchar a Dios, leer su palabra, meditar en ella. La meditación es como el chicle, masticar chicle. Eso es meditar. Para eso leemos por la mañana, aunque sea un versículo de la Biblia, un capítulo, un fragmento, pero lo leemos para que luego durante el día poder estar masticando ese mismo chicle, esa misma goma de mascar, en vez de estar masticando la mala noticia que los bancos están cayendo, que la economía, empezar a rumiar, a masticar la escritura mientras vamos manejando, mientras estamos trabajando. Definitivamente eso va a permear nuestra mente, y tarde o temprano lo que si pensamos la escritura, vamos a empezar a actuar de manera diferente, ¿verdad? Y por supuesto necesitamos obedecer la Biblia, a Dios. Y yo en mi libro Los 21 hábitos de un verdadero adorador hablo de la obediencia, el hábito de la obediencia, y dice que la obediencia asfalta el éxito, asfalta el camino para el éxito. Lo repito, no,
la obediencia asfalta el camino para el éxito. Así que mi invitación sería a buscar tener momentos de quietud, leer la Biblia, meditar en ella durante el día, y si Dios te dijo izquierda, dale por la izquierda, bro. No le des por la derecha porque te va a ir mal. Claro, ¿verdad? y por eso coincido contigo, el manual de funciones de los seres humanos. Mira, el manual de función de los seres humanos se llama la Biblia. Allí te dice qué pasa si agarras la derecha, qué pasa si agarras la izquierda, qué pasa si vienes en contravía y te encuentras con un policía. Pues seguramente te van a hacer un ticket. Esa es la vida es sencilla. Y no lo lleves tanto al pecado y que te vas a condenar. No, sencillamente, si tú cometes una infracción y te encuentras con un policía, pues te van a hacer un ticket aquí en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Si tú vas y tomas algo que no te corresponde, pues pasa lo mismo. Si te metes con una mujer ajena, pues vas a tener consecuencias. Si andas el fin de semana en la rumba, en el desorden, tomando, pues ahorita la pasarás muy bueno, pero con el tiempo eso va a traer consecuencias que no son muy buenas y que no son muy sanas, Arodi. Y a veces no entendemos esta situación, a veces no entendemos estas cosas. Arodi, para ir cerrando, ¿qué decirle a estos muchachos que están iniciando en la música cristiana? Que dicen, ay, es que el fin de semana, Arodi, resulta que me invitaron por ahí a un toquecito, a una discoteca de salsa, merengue, así me encanta, y allí hay dinero, pero el domingo yo voy para la iglesia y allá pues solo aplausos. Ay, es un tema muy complicado. Y yo quisiera decirte que te decidas, ¿verdad? Por a quién vas a servir. Pero también por otro lado, conozco a muchos músicos que esa es su profesión. Así que es bien complicado poder decirle al músico que deje su profesión y que todo va a salir bien, ¿verdad? Pero al final del día podemos incluso ser artistas, no de los que tocan en la iglesia, sino de los que les toca ir a trabajar tengo amigos que son músicos de profesión y que les toca ir de gira con Chayanne, con Arjona, y pueden, claro que se puede, es bien difícil, pero sí se puede servir a Dios, o sea, con integridad, llevar mi fe y poder servir desde esa, ¿cómo estoy buscando la palabra? Desde esa plataforma, ¿verdad? Pero al final del día también es un trabajo, es el trabajo y el reto que le toca a un médico, que tiene que ir al hospital y está rodeado de otros médicos con valores diferentes, con enfermeras, con gente de los negocios que piensan diferente, y el reto es levantar la bandera de Cristo en ese lugar, ¿verdad? Amén. Entonces, algunos músicos cristianos tienen un llamado para servirle a Dios a nivel de la iglesia, y yo doy gracias a Dios porque me tocó de ese lado, ¿verdad? Pero también hay otros músicos que son cristianos y que su profesión es ir y van a tener que tocar allá. Claro. Entonces, pues animarlo a que si esa es su asignación, pues deben ser más intencionales. Y diría yo, ¿quién necesita leer y orar más entre un músico? ¿El que toca en la iglesia o el que le toca ir a tocar a nivel secular? Yo diría, claro. Cualquiera pudiera decir, no, si a usted le toca ministrar en la iglesia, tiene que orar más. Yo diría, le va a tocar orar más, leer más la Biblia y todavía tener un círculo íntimo de cristianos, una célula, un grupo pequeño, todavía, y ser más intencional para eso, al músico que le toca ir a ministrar, tal vez no a ministrar, sino que a ganarse la vida a nivel secular. Así que claro.
cualquiera sea tu asignación, mi hermano que me estás viendo, quiero decirte que no hay nada imposible para Dios y debemos seguir levantando la bandera de Cristo en cualquier área. Amén, claro, Arodi, y no tiene uno por qué preocuparse, es como los que evangelizamos y los que hablamos y predicamos la palabra. Mira, yo he estado con ateos, con católicos, con musulmanes, con budistas, con gente que cree, con gente que no cree, y al final uno tiene su fe firme, tiene la convicción firme, y al final pues todos somos hermanos en Cristo, y ojalá que algún día podamos juntarnos todos como realmente Dios nos manda, ¿no? Amarnos los unos a los otros, que es lo que nos pide Dios. Entonces, si tú me estás escuchando y si estás por fuera de la televisión, el caso mío, que en alguna oportunidad me tocó y me prohibían hablar de Dios, pues yo tomé la decisión en ese momento de decir, no voy en ese programa porque pues mi fe es única y mi convicción es única. Yo amo a Dios y donde quiera que me pare, siempre lo voy a decir. Arodi, antes de despedirme, ¿con qué canción quieres que cerremos? Podríamos cerrar con Será. Será. ¿Y qué te parece si nos vas cantando un pedacito de Será? Ok, voy a tratar de agarrar la nota. Bueno, dice, cuenta las estrellas y la arena si las puedes contar. Alza tu mirada al horizonte a donde puedas mirar. Así será tu heredad, imposible de contar. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Será? Qué lindo, Arodi, queremos honrarte, valorarte, ya vamos a poner la canción saliendo, agradecerte por ser una fuente de inspiración para la humanidad, por ser ese gran ser humano, noble, vulnerable, humilde y lleno de superación. Te envío un fuerte y caluroso abrazo, quiero agradecer, Dios bendice tu vida, Dios bendice tus proyectos, Dios bendice tu familia y por supuesto honrarte y valorarte. Gracias, Gustavo, gracias por la invitación, por haberme hecho sentir bien este día. Espero verte pronto y tomarnos un café un día de estos. Gracias por la invitación a tu programa que está increíble. Vamos a tomarnos un café colombiano, vamos a invitar a don Alfonso. Arodi, muchísimas gracias. Nos vamos despidiendo el día de hoy con la canción de Arodi. Aquí la van a escuchar ustedes. Vamos a escucharlo antes de irnos. Dios te bendiga. Amén, gloria a Dios. Las estrellas y la arena si las puedes contar. Alza tu mirada al horizonte a donde puedas mirar. Así será